bendiga, buenas noches, los saludo en la paz del Señor, espero que se encuentren bien. Doy gracias a Dios por la oportunidad de predicar su palabra y a la pastora Mabel por darme esta oportunidad de compartirles un mensaje. Vamos a leer en Salmos 19, desde el versículo 7. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Gloria a Dios. Hermosos versículos. Le puse como título a esta reflexión: las obras de la ley de Dios. ¿Por qué? Vamos a darnos cuenta que al ir desmenuzando estos versículos, nos vamos a encontrar con lo que hace en cada una de nuestras vidas la ley de Dios, si estamos dispuestos a seguirla, a respetarla, a hacerla nuestra. El salmista dice que la ley de Dios estaba en su corazón y que en ella meditaba de día y de noche. Y vamos a ver por qué este sentimiento de este salmista de tener la ley presente. Él no se movía sin la ley, sin respetar la ley de Dios. Por eso es que estaba tan presente en él la palabra de Dios. Entonces vamos a descubrir por qué. La ley son ordenanzas, principios, normas, reglas establecidas por una autoridad superior que es para regular las relaciones sociales. Si bien somos individuos que vivimos en una sociedad, por lo cual donde empieza mi libertad tiene un límite cuando empieza la libertad del otro. Entonces son necesarias las leyes para cada uno de nosotros, y es crucial que las respetemos. Si no, vamos a ver un desequilibrio y vamos a caer en problemas, ¿sí? Para eso están las leyes. Pero dice que la ley de Dios, estamos hablando de la ley de Jehová, dice que es perfecta. Esta ley va dirigida a cada uno de nosotros. Las leyes del mundo, de los hombres, está dirigida para garantizar el bienestar común de las personas. Pero esta ley está dirigida para mí individualmente, para vos individualmente, y el primer beneficiado somos nosotros. Si yo decido y si vos decidís seguir la ley de Dios, vamos hoy a enterarnos qué es lo que hace esa ley, la obra de la ley de Dios en cada una de nuestras vidas. Gloria a Dios. Dicho esto, me gustaría que empecemos a leer versículos para poder descubrir cuáles son esas obras que hace la ley de Dios en nosotros. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Primer punto, la ley de Dios convierte el alma. ¿Y qué significa esto? Convertir es cambiar o transformar algo o alguien en otra cosa totalmente distinta a lo que era antes, ¿sí? Lo que antes fue, no es ahora. Y eso es lo que hace la ley de Dios. Totalmente como que nos resetea, ¿sí? Lo que creíamos antes, lo que pensábamos antes, opinábamos antes, ahora lo vemos desde otra perspectiva y podemos ver que estábamos equivocados tal vez, o que no era tan así como pensábamos. Entonces nos convierte, y esta transformación es lo que hace el Espíritu Santo procesándonos a cada uno de nosotros. Cuando ese cambio viene a nosotros, es cuando la ley de Dios está haciendo su trabajo en cada uno. Gloria a Dios. Dice que
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que por ahí no tenemos grandes estudios, no sabemos hablar con elocuencia, no tenemos grandes palabras, pero cuando hablamos a alguien de Dios, ese testimonio, ¿qué es un testimonio? Es una declaración de una persona para demostrar, dice, la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. Ahora yo lo quisiera cambiar esta definición y decir que es una declaración de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, que ha hecho conmigo, por ejemplo. Entonces no somos testigos, sino somos protagonistas de lo que Dios hace, lo que la ley de Dios hace en cada uno de nosotros. Entonces, hablamos porque somos protagonistas primero. ¿Que hemos visto muchas personas cambiadas? Claro que sí. Pero el primer cambio, el primer beneficiado somos nosotros. Y eso es algo que no podemos no compartir. Entonces, si tal vez ahora sos testigo de lo que Dios hizo en tu familiar, en tu vecino, en una persona allegada, te animo a que seas protagonista de este milagro, porque todos los días ocurren milagros. Todo aquel que abre el corazón a Dios es un milagro, porque ahí es cuando el Espíritu Santo empieza este proceso de cambio, de transformación. Amén. Bien, entonces dice que el versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Tal vez otra cosa que nos da la obra que hace la ley de Dios en cada uno de nosotros es traer alegría. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El salmista decía en el Salmo 48, dice que hacer tu voluntad me ha agradado. ¿Qué es lo que decía el salmista? Es que le agradaba, o sea, que le hacía bien, que le daba alegría. Cuando nosotros practicamos y estamos bien con Dios y tratamos de hacer lo correcto, de respetar las leyes de Dios, trae paz, alegría a nuestro corazón. Es algo más que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Después dice el versículo: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Ese precepto es un mandato, es una regla. Y me gustaría recordarles que estas reglas, este precepto, es para uno mismo, ¿sí? Entonces, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Este precepto es luz. Salmo 119, 105 dice que la palabra de Dios es lumbrera para nuestro camino. ¿Cuántos necesitan hoy una guía? Tal vez estás caminando por caminar, viviendo por vivir y no sabes qué hacer con tu vida. Pues la palabra de Dios dice que es lumbrera tu camino. Si no ves claridad, si no sabes qué hacer con tu vida, es una buena oportunidad para darle ese espacio a Dios, darle ese lugar, y Él te va a redirigir. Es importante que pensemos esto, que cuando nosotros practicamos esa ley, es luz. Y esa luz, cuando nosotros practicamos, la luz no alumbra solamente a mí, que me da luz y veo con claridad varias cosas, tal vez, sino también alumbra al otro, al que está de espectador, el que está viéndonos. Entonces también es una responsabilidad llevar esta luz a los demás. El versículo 9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Esa palabra limpio me resaltaba, que habla de sin alteración, limpieza, que no está manchada, no cambia, que
Yo cuando pienso en limpio, también leo que no tiene contaminantes, que no nos daña por consecuencia. Entonces, este temor no es miedo, este temor es respeto. Y este temor dice que el temor permanece, dice el temor de Jehová es limpio, sin alteraciones, que permanece para siempre. Podemos tener esta confianza de que si nosotros respetamos a Dios, ese temor nos hace ser dirigidos a hacer su voluntad. Es algo más que hace la obra de Dios en cada uno de nosotros. Dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Son verdad. Con Dios no hay conveniencia. Es decir, cuando Dios juzga, si bien comparándolo con los hombres tienden a buscar ser aplaudidos, aceptados, ¿sí? A quedar bien con los demás. Entonces venden esa verdad porque tal vez quieren quedar bien con alguien. Pero con Dios no. Dice que sus juicios son justos. Todos son justos. Entonces, si Dios nos tiene que llamar la atención, si Dios nos tiene que juzgar, Él lo va a hacer porque Él no quiere quedar bien con nosotros, sino que quiere que nos vaya bien. Es muy diferente. Entonces, si alguna vez necesitamos un consejo, vayamos a la palabra de Dios, vayamos a alguien que sepa de la palabra de Dios, que nos pueda dar una idea de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Es importante. En Dios dice que son los juicios todos justos. El 10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Me gustaría detenerme acá. Dice que los juicios de Dios son deseables. Deseables. Más que oro y más que mucho oro afinado. Esto me recuerda a un versículo que encontré en Primera de Crónicas. Me gustaría decirles que cuando nosotros estamos decididos a seguir la ley de Dios, a respetarla, a ponerla por obra, no nos va a ser fácil. Vamos a tener muchos problemas tal vez, enemigos, ¿sí? Y este enemigo es el enemigo de nuestras almas. Y miren lo que dice en Primera de Crónicas, capítulo 21, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Dios le había dicho que no censara el pueblo, pero dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Dios había dicho que no. Y acá tenemos este tropiezo, este obstáculo, donde David se encuentra y dice: y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. La decisión de David en este entonces fue desobedecer la ley de Dios, incitado por Satanás, el enemigo de nuestras almas. Por eso te decía que siempre vas a tener esos obstáculos, esas tentaciones que te van a querer sacar del propósito de Dios y de lo que has decidido, tu decisión de seguir la ley de Dios. Entonces David censa y leemos el versículo 13. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego yo
caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. ¿Por qué había pasado esto? Dice que: y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Leíamos recién que los juicios de Dios son deseables más que el oro. Dice: los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. David sabía que si estaba en las manos de Dios, Dios era justo. Dios las consecuencias las tenía que pagar, ¿sí? Y así es para cada uno de nosotros. Las consecuencias de nuestras malas decisiones las debemos sufrir, las debemos pasar, pero estar en las manos de Dios nos hace pensar en esto, que Dios tiene misericordia. Dice: deseables son más que el oro y más que el oro afinado, y dulces. Los juicios de Dios son dulces, más que miel y que la que destila del panal. Qué hermoso saber de que si hemos errado, si hemos pasado por una situación en la cual erramos de camino, nos salimos de ese camino que es la ley de Dios. Pedir perdón, arrepentirnos, y arrepentirse, me gustó una frase que dice: arrepentirse no es llorar, arrepentirse no es remordimiento, arrepentirse es volver en sí y volver a ese camino que nos lleva hacia Él. Así que esa es la palabra de Dios. Qué hermoso poder compartir con ustedes este mensaje. Espero que les haya sido de bendición como lo fue para mí. Realmente Dios hace nuevas todas las cosas, nos da alegría, dice que nos da sabiduría, nos hace sabios, nos alegra en el corazón. La ley de Dios alumbra nuestros ojos, dice que nos da justicia, verdad, y que toda la ley de Él es deseable. Por eso el salmista en Salmos 48 dice: hacer tu voluntad me ha agradado. Y el salmista sabía lo que estaba hablando. Por eso él meditaba día y noche en la ley de Dios. Que cada uno de nosotros podamos hacer esto en nuestros corazones. Y si estamos errando, si estamos pasando por una prueba, si estamos tomando decisiones equivocadas, es tiempo de volver, es tiempo de redirigirnos, dejarnos redirigir por el Espíritu Santo de Dios, y que estas obras que hace la ley de Dios, al practicarlas, puedan estar con cada uno de nosotros, podamos ver ese proceso. Me gustaría que podamos meditar cuando apaguen este mensaje, en la noche, en un momento, en lo que esta ley hace en cada uno de nosotros, y apropiarnos de esta palabra. Los saludo, que Dios les bendiga, sean todos bendecidos. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel,
misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Vamos todos a declararle nuestro amor al Señor. Cántelo conmigo. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Dice una vez más, es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Vamos a proclamar que Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo Vamos a decir una vez más, Señor, tú eres majestuoso y poderoso. Proclamemos,
ti.